Buenos días, queridos hermanos y queridas hermanas. Recordar que estamos abordando el tema de la razón y la fe. Hemos visto ya 4 vídeos y este va a ser el quinto vídeo. Deciros que en el pasado vídeo comenzábamos a hablar de la fe y exponíamos que la fe no son ciertas cosas que nosotros pensamos, que la fe no lo puede todo, que la fe nos va a conceder todo lo que le vamos a pedir a Dios, etcétera, etcétera. De ninguna de estas maneras. Nos quedábamos con aquella cita del apóstol San Juan, cuando les dice a sus oyentes: si alguna cosa pedimos conforme a su voluntad, añade este matiz, Él nos oye y Él nos lo concede. Pero claro, hay cosas que aunque las pedimos con fe, no son conforme a la voluntad de Dios. Y estas no las concede Él, Bien, quedábamos aquí y vamos a hacer ahora una primera aplicación acerca de interpretar las Escrituras en su totalidad, no según nuestros sentimientos o según nuestra manera de ser. Esto no lo debemos hacer, porque yo seré de unos sentimientos determinados y tú, querido hermano, puedes ser de otros sentimientos determinados totalmente contrarios. ¿Y a cuál de los dos va a contestar el Señor? No, esto no funciona de esta manera. Estas personas a las que nos referíamos y nos seguiremos refiriendo en este vídeo también, estas personas son personas que han idealizado la fe, pero la fe según ellos, no la fe según Dios, sino la fe tal como ellos la entienden. Estos creyentes entienden la fe como una especie de vacuna, que les protege de todo. Ahora mismo estamos en los tiempos del COVID y una gran mayoría de la población mundial nos hemos vacunado. Yo ya llevo 5 vacunas, todas las que han salido, a causa de mi edad. Yo ya llevo 5 vacunas y estas vacunas, entiendo yo y entiende la ciencia mundial, me han protegido de coger el COVID y pasar a la presencia del Señor. Pues bien, estas personas entienden la fe como esa especie de vacuna que les protege de todo. Ellos a través de la fe quedan inmunizados. Nada puede derribarlos. Ahora, ¿qué ocurre? Posteriormente son estos mismos los que se vienen abajo cuando padecen algún revés en sus vidas. ¿Y por qué se vienen abajo? Por no entender que Dios, o por entender, mejor dicho, que Dios les ha fallado, que ellos no esperaban esto de parte de Dios. Ahora, queridos hermanos, si todo lo apuntado hasta aquí ya es grave, y quiero volver a hacer notar mi total comprensión hacia este tipo de personas, hacia este tipo de creyentes. Por supuesto que no tengo nada contra ellos, más bien mucha simpatía. Y si me lo permitís también deciros que una cierta pena por pensar como pensáis, que no está de acuerdo a la fe ni a lo que las Sagradas Escrituras nos revelan acerca de la fe. Estaba diciendo que si todo esto ya es grave, todavía lo es más que para justificar la persistencia de una enfermedad, sea la que sea,
la persistencia de alguna enfermedad en el creyente, como en el vídeo pasado vimos que Trófimo, que Timoteo y que el apóstol San Pablo tenían enfermedades, pues estas personas lo solucionan afirmando que el problema de esa enfermedad es su falta de fe. La falta de fe. Y de esta manera se aboca al hermano a una vida espiritual de interminables vaivenes. Una vida espiritual de mala conciencia a causa de lo que ellos interpretan su supuesta incredulidad. Y de paso decir también que con esto se les hace un firme candidato a la depresión y a las dudas. Sí, firme candidato a la depresión y a las dudas ante su auténtica conversión. Permitirme que hoy hace mucho calor y tengo que secarme continuamente el sudor. Sí, claro, una cosa trae consigo la otra. Ellos parten de que a través de la fe lo pueden conseguir todo, pero luego en la realidad esto no es así. Entonces la cosa les ha fallado y empiezan a venirles dudas de si serán creyentes o no serán creyentes. Porque claro, si fueran creyentes, Dios les respondería a todas sus peticiones, pero al ver que no les responde, eso piensan ellos, pues empiezan a venirle las dudas. ¿Será porque yo no me he convertido realmente? Recuerdo que hace ya muchos años, aquí en San Fos, en verano, como estamos ahora, vino un cartero suplente a sustituir al cartero titular, que mira por dónde todavía está el cartero titular. Y este muchacho, al ver que aquí era una iglesia evangélica y él también era evangélico, trabó una cierta amistad conmigo y nos poníamos a hablar en la calle cuando me traía las cartas y él se confesaba como creyentes de estos que estamos abordando. Y llegó a intimar bastante conmigo. Y yo lo quería, incluso me dio algunos libros. Tengo arriba algunos libros, que no diré el nombre, pero tiene su sello. Tiene el sello por detrás, como yo también lo tengo en los míos, donde pone su nombre, que lo tengo en mi mente ahora. Y bueno, total. El caso es que él vivía en Mollet y un día me dijo, ¿por qué no vienes a mi casa? Porque tengo varios hijos y mi esposa, y me dio la dirección, y hablas con ellos. Y yo estuve hablando con la esposa, los niños no, porque eran muy pequeñitos. Y cuando vine aquí, mi mujer me preguntó, dice, ¿cómo te ha ido la visita? Y yo le contesté, creo que mal. ¿Y por qué eso? Digo, porque aún el hombre, el cartero, al tener contacto conmigo, se va convenciendo de ciertos argumentos que le doy, pero la mujer es mucho más radical que es, mucho más radical que es. Incluso la manera de tener allá a los niños, la verdad, hablo de hace muchos años, pero si eso lo hicieran ahora, en el 2024, no sé lo que ocurriría. No sé lo que ocurriría si tuvieran alguna denuncia vecinal. Pero bueno, dejemos el tema aquí. Hacia la tal persona que hace ya mucho tiempo que no lo veo, que sepa que va toda mi simpatía hacia él. Muchas veces yo decía, Señor, le he argumentado según tu palabra, pero de alguna manera yo quisiera tener la fe de este hermano. ¡Qué maravilla! Es que lo cree todo, es que cree que tú puedes hacerlo todo. Y él está convencido. Lo peor es que está convencido de que lleva la razón. De que lleva la razón. Grande es la responsabilidad delante de Dios de quienes afirman esto. Y no solamente lo afirman, porque este cartero, este hermano en la fe,
porque para mí es un auténtico hermano en la fe, lo afirmaba, sino aquellos que lo enseñan. Esto es más grave todavía, aquellos que lo enseñan. De alguna manera, y no quisiera ser duro con ellos, algún día tendrán que dar cuenta de su error, tendrán que reconocer su error. Porque yo no tengo ninguna duda también que los que enseñan esto son creyentes auténticos en el Señor, solo que han interpretado el tema de la fe de manera equivocada. Más o menos les va a pasar, pienso yo, que esto tampoco está escrito en la palabra, pero más o menos les va a pasar lo que les pasó a los 3 amigos de Job. ¿Os acordáis lo que les pasó a los 3 amigos de Job? Que después de acusarlo y después de llegar a dudar de que fuera un hijo de Dios, etcétera, etcétera, el Señor lo vindicó y ellos tuvieron que reconocer su culpa. Personalmente conozco varios casos de estos. Incluso conozco alguno que finalmente ha abandonado la fe por diagnosticarle, pues, profesionales cristianos, como son varios psiquiatras y psicólogos que tenemos en nuestro campo, varios profesionales cristianos de la medicina, una enfermedad mental, producto de su ciega fidelidad a esas equivocadas afirmaciones, a su falta de fe, o tal vez algún pecado oculto que puedan tener en su vida, como pensaban los amigos de Job acerca de Job. Por otro lado, queridos hermanos y queridas hermanas, pienso que la pregunta no debiera ser: ¿Dios no puede hacer esto? Hombre, presentada así la pregunta hemos de contestar, pues claro que lo puede hacer, si Dios lo puede hacer todo. Como muy bien les dirá a los apóstoles en aquel encuentro que tuvo con el joven rico, Marcos 10:27. ¿Quién pues podrá ser salvo?, dijeron los apóstoles, y él dijo: para los hombres es imposible, como le ha pasado a este joven rico. A través de las ideas de este joven no se puede ser salvo, pero para Dios no, porque para Dios todo es posible. Pero claro, lo dijo en relación a ese encuentro y a ese contexto. No podemos coger estas palabras y extrapolarlas a nuestros intereses. O sea que la pregunta no debiera ser: ¿Dios no puede hacer esto? Más bien debiera ser: Dios hace esto, que cambia, que cambia bastante. Claro que lo puede hacer, pero en nuestros tiempos, en el 2024, ¿en realidad Dios hace esto? Y si la pregunta la hacemos de esta segunda manera, tenemos que contestar: pues no. Aparte casos muy excepcionales, que Dios sabe los que son, en nuestros tiempos Dios no hace esto. Paradójicamente, en la práctica se llega a tener por estas personas más fe en la misma fe que en Dios. Vuelvo a repetirlo. En la práctica, estos creyentes depositan más fe en la fe que no en Dios. Y así se entra en una clara contradicción espiritual acerca de la fe. La fe, queridos hermanos, equivocadamente algunos la asocian a determinadas sensaciones psíquicas positivas. Sí. Sensaciones psíquicas positivas, tales como la alegría, tales como la euforia, tales como el gozo, tales como el sentirse bien y un largo etcétera más. Incluso estos hermanos la hacen incompatible con la tristeza,
con el dolor, con la ansiedad, con la duda y algunas otras cosas más. Y ellos piensan que si alguna de estas cosas, algunos de estos sentimientos afloran en sus vidas, pasan a interpretarlo como señal de lo peor. Como señal de lo peor. Que ya nos podemos imaginar qué entienden ellos aquí por lo peor. He conocido a bastantes creyentes que, al no cumplirse en sus vidas las expectativas que se habían creado, pero que se las habían creado por su cuenta y riesgo, viven la fe como almas en pena, dando continuos bandazos en su diario vivir. Ahora aquí, después allá. Luego vuelvo aquí, luego vuelvo allá. Y se pasan la vida espiritual más o menos de esta manera. Por lo general, decir también que son creyentes que viven perplejos porque no entienden que un auténtico cristiano pueda pasar por estos trances de la vida que acabamos de mencionar. Sí. Ellos piensan que un creyente que ha puesto la fe y la confianza en Dios, Él le va a librar de ciertos trances. Pero es que no se ha leído la Escritura, o no se la ha leído como se la debieran haber leído. Si se hubieran leído el final del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, en Hechos 14:22, hubieran leído: antes de despedirse de aquellos creyentes recién convertidos, Pablo y Bernabé les dicen: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Os advertimos, os adelantamos que la vida del creyente va a estar llena de tribulaciones, y además esto según el propósito de Dios. Y de esa manera vamos a entrar en el reino de Dios ya madurados, ya enseñados a través de mucho sufrimiento y de mucha tribulación. O también las palabras del apóstol San Pablo hacia su hijo en la fe Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Pablo le dice a Timoteo: todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Hijo mío Timoteo, tú persiste en lo que yo te he enseñado, pero debes saber una cosa: en la misma medida que tú quieres vivir piadosamente, ajustándote a la voluntad de Dios, vas a padecer persecución, como la estoy padeciendo yo, de lo cual tú eres testigo, porque eres mi discípulo y mi acompañante. Estas personas, queridos hermanos, piensan que el creyente no puede tener problemas emocionales, y no puede tenerlos si tiene suficiente fe. Bueno, estaba pensando ahora, de una manera un poco maliciosa, que si esto lo conocieran todas aquellas personas que no han entregado su vida al Señor, aunque solamente fuera por egoísmo personal y por ser libradas de muchas cosas aquí en esta tierra, todos se convertirían al Señor buscando su beneficio personal. Bueno, en realidad pienso que aunque conocieran esto, el corazón del ser humano es muy duro y ni aún ni así se convertirían al Señor. Pero es una forma de hablar. Cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos con el rey Ezequías. A Ezequías se le presenta en la Biblia como uno de los mejores reyes que hubo. Y en el capítulo 38 del profeta Isaías y versículo 17, él declara lo siguiente: he aquí amargura grande me sobrevino en la paz. ¿Qué le ocurre en este capítulo 38? Pues le ocurre que el Señor le declara: ordena tu vida, pon todo en orden, porque tienes una enfermedad que es una enfermedad de muerte. La reacción de este hombre de Dios fue ponerse a llorar y recordarle a Dios que había hecho todo lo que él le había pedido y que le pedía por favor que le alargara la vida.
cosa que el Señor atendió a su petición, y creo recordar ahora, en el capítulo 38 de Isaías está, que le alargó la vida 15 años más, 15 años más. Y él, cuando ya le ha pasado todo esto, declara estas palabras: he aquí amargura grande me sobrevino en la paz. Cuando yo tenía salud física me vino amargura. Pero si era creyente, si tendría que haber estado contento que el Señor lo llamara a su presencia y dejara de sufrir y dejara de padecer al cargo del reinado que gobernaba. Pues no, porque la vida física y material nos gusta a todos, y aunque todos hemos de ir a la presencia del Señor, pero cuando nos dan la mala noticia, pues la verdad es que no nos gusta demasiado. ¿Qué es lo que le pasó a este gran hombre de Dios? He aquí amargura grande me sobrevino en la paz. Incluso, queridos hermanos, algunos de ellos, de estos que piensan de esta manera, son reacios a un tratamiento médico-psicológico, por entender que esto entrañaría falta de fe en ellos, y que sería, pues, como tentar a Dios, quien es el Todopoderoso y quien es el médico divino. Y en realidad el Señor Jesucristo se presentó como el médico divino, y lo era. Pues si yo me pusiera en manos de los hombres, sería como una falta de fe, porque el Señor me puede librar de todo, y no lo voy a hacer. ¿Cuáles son los resultados? Porque ya vamos terminando. Los resultados en estos hermanos, muchas veces, no siempre, gracias a Dios, pero sí muchas veces, son consecuencias espirituales desastrosas, consecuencias de problemas que en su origen muy poco o nada tienen que ver con la falta de fe o con la falta de santidad. Y vuelvo a repetir una vez más lo que os he dicho a lo largo de este vídeo: mi total simpatía hacia estos hermanos, hacia lo que quieren que sea su dependencia total de Dios. Mi total simpatía hacia ellos. Pero eso sí, cuando miramos y leemos las Escrituras en su totalidad, llegamos a la conclusión, a la convicción de que la fe no son estas cosas. Entrañan muchas de estas cosas, pero en sí no son solo todas estas cosas. Y bien, quedamos a las puertas del sexto vídeo que la próxima semana os grabaré. Será el penúltimo vídeo. Vamos a terminar como siempre en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por la fe. Te damos muchas gracias por aquel principio de confianza que cuando se nos predicó el Evangelio, depositamos en ti, sabiendo que tú eras poderoso para salvarnos. Muchas gracias, Señor. ¿Qué haríamos en la vida sin la fe? ¿A dónde iríamos? ¿Cómo reaccionaríamos cuando nos vienen malos tiempos y circunstancias negativas? ¿Qué haríamos? ¿A quién nos encomendaríamos? Gracias te damos, Señor, por la fe. Gracias por esa confianza total puesta en ti para tranquilizarnos y para descansarnos. Gracias porque la fe la depositamos ni más ni menos que en la persona de tu amado Hijo y en su obra, el Señor Jesucristo. Muchas gracias. Y te pedimos que a través de lo que nos quede de vida, en todo momento, te miremos a ti a través del principio de la fe. Así pues, recibe nuestra gratitud y nuestra alabanza que te ofrecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.